Fernando Escalante. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Agradezco muy efusivamente al presidente del colegio, doctor Javier García Diego, y al coordinador general, Jean-François Proudhon, la ocasión de estar en esta mesa, básicamente con mis maestros, que saben todos mucho más que yo y les dirán cosas mucho más interesantes que yo. De modo que, insisto, soy breve. Se nos dijo que hiciésemos un análisis de resultados. Por supuesto, el análisis es muy distinto según lo que uno esté buscando. El problema es qué es lo que uno les pregunta a los resultados. Hago 4 breves reflexiones. Lo primero que llama la atención sobre los resultados es la atención casi exclusiva que se ha puesto en quién ganó la presidencia de la República. Es perfectamente lógico, mediáticamente es la que más vende, tiene una estructura dramática mucho más interesante y se ha perdido de vista los cambios, se han estado comentando ya, extraordinariamente importantes que se han producido en la elección para las 2 cámaras. Pero esto me lleva a una reflexión, esta atención puesta en la presidencia, y es que llevamos 20 años teniendo elecciones presidenciales, en un sentido o en otro, anómalas. Elecciones que vivimos con el país en riesgo, unas más y otras menos ideológicas, como recordaba Alberto Arnaut. Pero recuerden, la elección de 88 era la del Frente Democrático Nacional, el país estaba en riesgo. Y era el 88 el tiempo del fraude patriótico porque el país estaba en riesgo, etcétera. Recuerden la elección de 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Colosio, etcétera. Era otra vez una elección con el país en riesgo. El 2000, la elección de la alternancia, el país en riesgo. Nuevamente 2006. Tal vez esas elecciones anómalas, extraordinariamente dramáticas, han contribuido a mantener la participación. También mi impresión es que han contribuido a una exasperación del electorado, cuyo sentido no soy capaz todavía de discernir. Esperemos la elección presidencial que viene, el tono que tiene y las consecuencias que tiene, pero es un primer dato de las elecciones y uno que no me gusta. Ahora bien, esa estructura dramática, digamos, de la elección presidencial proviene de una construcción simbólica también de los últimos 20 años que tuvo un inusitado éxito. Siempre vivimos la elección presidencial como bajo la ilusión de la gran confrontación. Digamos coloquialmente, ahora sí. Y la gran confrontación es construida de los 2 lados, como algo extraordinariamente importante, y ha sido, desde hace 20 años, básicamente antipriista en su definición. La gran confrontación es antipriista. Lo que sucede es que el antipriismo significaba cosas distintas para unos y para otros. Y sucede que haya quien vote por el PAN por ser antipriista, haya quien vote por el PRD por ser antipriista y haya quien vote por el PRI por ser antipriista. Voy a tratar de explicar algo de esto. No, es que el antipriismo es un fenómeno cultural. Es una reacción cultural en contra de ciertas prácticas y en contra de ciertos modos. Y hay ciertos candidatos del PAN que representan los modos del viejo PRI, ciertos candidatos del PRD que lo representan, y hay ciertos candidatos del PRI que representan esa otra posibilidad no priista, digamos, el otro PRI. Lo interesante es que en la medida en que el PRI significaba cosas distintas, lo que se rechazaban también eran prácticas distintas. Y aquí voy a detenerme un instante en la división geográfica de la que se ha hablado varias veces. Yo la veo un poco más dramática de lo que se ha presentado por el punto de vista que escojo para mirarla. La división, si se miran las circunscripciones, las 5 grandes circunscripciones, es muy nítida. Vamos a hablar en estos términos. Hay 2 países. Hay un país que se llama México Norte, que va aproximadamente del Bajío al Bravo. Y hay otro país que se llama México Sur, que va del Altiplano Central al Suchiate. Mirando la elección presidencial por circunscripciones, los habitantes de México Norte no tienen duda de quién quieren que sea su presidente. 3-1, Felipe Calderón sobre López Obrador. Los habitantes de ese otro país que se llama México Sur no tienen duda de quién quieren que sea su presidente. Más de 2-1,
quieren a López Obrador por encima de Calderón. Son dos países con dos culturas políticas distintas y con dos opciones muy distintas. En serio, en México Norte no tienen duda, en México Sur tampoco tienen duda. El problema es que quieren a alguien diferente. Y el problema que se plantea entonces es, ¿existe México o no? ¿O no sería más cómodo partirlo y tener dos presidentes, dado esto? ¿Por qué no se parte? No, las preferencias ideológicas, lo que este mapa dice es que las preferencias ideológicas de pronto son más bien perfiles culturales, que tienen un referente territorial. La estructura demográfica, económica, productiva, de infraestructura, etcétera, del norte y el sur son extraordinariamente diferentes. Y eso significa que los estilos políticos del norte y el sur son extraordinariamente diferentes. Hasta ahora esa diferencia no se ha articulado políticamente. A nadie se le ha ocurrido decir que hay que partir al país en dos. Y uno lo dice y es cosa de risa. ¿Por qué no? En Europa están haciendo fronteras nuevas hasta ayer y pasado mañana van a hacer otra. ¿Qué es lo que tienen en común México Norte y México Sur? El segundo lugar. El segundo lugar en las circunscripciones en México Norte y México Sur es el PRI. El partido que tiene, a pesar de que el PRD tenga ya haya conseguido ser nacional, a pesar de que el PAN esté, el partido que tiene presencia nacional sistemática, consistente, es el PRI. Y si uno mira la elección de diputados y senadores, tenemos unos cerca de 12 millones y pico, 13 millones de votos para el PAN, 11 millones y pico para el PRD y 11 millones y fracción para el PRI, que es el partido que tiene representación más sistemática a lo largo de el territorio. Lo que tienen en común es el PRI, yo diría en buena medida, uno de los recursos para reintegrar a estos dos Méxicos tiene que ser el PRI. Y sería una mala idea pensar en seguir mermando al PRI. Otro hecho obvio, han hablado de él todos, es que el Congreso se mantiene con tercios desiguales, lo cual es una muy buena noticia. El Congreso, con esa representación, ofrece una garantía de representación que nunca va a tener el presidente. El presidente de la República va a llegar con aproximadamente el 22% del padrón, sea quien sea. El Congreso tiene la representación de algo así como el 60% del padrón. El Congreso tiene una representación mucho más real y es una representación de todo el país. Tendremos al presidente de México Norte o al de México Sur, pero tenemos un Congreso nacional, contando las dos cámaras. Y esa situación con un Congreso a tercios sería la situación ideal para gobernar, porque el presidente estaría obligado a negociar con la oposición, pero si negociase con la oposición, con un solo partido de oposición, tendría una comodísima mayoría de 60%. Un Congreso a tercios es bonito porque obliga a negociar y es bonito porque la mayoría que permite es bastante extensa y bastante sólida. Solo dos partidos bastan para tener una mayoría de 60%. Un dato, una diferencia con respecto a los datos que daba María Amparo Casar. El único asunto importante, si se piensa en reformas constitucionales, es que no pasará ninguna reforma constitucional sin el voto del PAN. El PAN tiene y supera con creces la minoría de bloqueo constitucional. Nadie más, o sea, sin el PAN no hay reformas constitucionales en el futuro inmediato. Las dificultades que tiene la formación de estas coaliciones que sean necesarias en el Congreso y demás, la dificultad fundamental es llegar a acuerdos programáticos. Y aquí, bueno, tengo a mi maestra Rosario Green y a mi antiguo colega Juan Molinari en calidad de objeto de estudio. Y me parece muy interesante que mi objeto de estudio digan que quieren una coalición y que la coalición tiene que ser programática. Porque el problema fundamental para las coaliciones es la identidad de los partidos. Un partido con una identidad clara y con un programa claro no tiene dificultad, sabe qué puntos quiere pactar, qué puntos puede pactar, puede explicárselo a su electorado y por lo tanto puede colaborar en el Congreso mucho mejor. La dificultad para la colaboración en el Congreso han sido esas coaliciones movedizas, saltarinas, cambiantes y no sé qué de las que hablaba Alberto Arnaut,
y el hecho de que los partidos no han tenido una definición y que han hecho lo posible por borrar su definición programática. Han estado pendientes de las encuestas y pendientes de la revancha de la próxima elección presidencial. Y eso es una mala receta. Si prohibiéramos que se hicieran encuestas los próximos 6 años, creo que viviríamos más tranquilos. Partidos que miren menos a las encuestas y que tengan una definición programática más clara permitirían coaliciones concretas, y de paso la dificultad esta para formar acuerdos en el Congreso no se arregla con un sistema parlamentario o semiparlamentario de eso que se habla tanto. Yo cuando se sugiere como modelo de estabilidad una república parlamentaria, yo pregunto cuál es la que les gusta como modelo, la República de Weimar, la Segunda República Española o la Tercera República Francesa. El otro dato, y estoy concluyendo, importante, se ha mencionado varias veces, es aleccionador, es el voto del panal. Dice la vigencia de un voto corporativo, pero un voto corporativo muy moderno, muy inteligente y muy capaz de negociar, porque puede situar sus votos exactamente donde quiere. No es el voto de una clientela adormilada. Y eso también es para quienes hace tiempo nos vienen invitando a aprobar la reelección de diputados, por ejemplo, porque ya en este país no puede haber clientelas, caciques y corporaciones, de modo que podemos reelegirnos. Yo creo que la profesora Gordillo ha dado clase con respecto a eso. La moraleja, estoy concluyendo con esto, es que la única forma de organizar la representación política en democracia son los partidos, y tenemos partidos bastante borrosos, bastante debilitados. Necesitamos partidos con diferencias claras y con definiciones programáticas. Como dijo Alberto Arnaut, en estas elecciones el electorado ha sido más ideológico que los partidos. Lo comentaba ayer don Rafael Segovia, es una elección del electorado a los partidos, definiciones claras, programas claros, porque con eso es mucho más fácil además gobernar. Ahora bien, mi última reflexión en defensa del orden institucional que tenemos. Si el resultado de la elección presidencial, esa de la cual estamos todos pendientes, no va a ser catastrófico en ningún caso, es por el orden institucional que tenemos. Se ha propuesto una serie de reformas, yo espero que no pase ninguna, a nuestro sistema de representación, para permitir la reelección, para que el presidente tenga una mayoría automática en el Congreso, para compactar los calendarios electorales y tener una sola elección y ya elegimos gobernadores, senadores, diputados y nos vamos hasta dentro de 6 años, etcétera. Esas son las propuestas que suenan muy modernas. Ahora, cualquiera de ustedes, cualquiera que haya sido su candidato, imagínense que ganó el otro. ¿Sí? Ganó el otro y tiene la mayoría automática en el Congreso, con posibilidad de reelección, y no hay elecciones de nada de aquí a 6 años. La cosa se ve muy fea, si ganó el otro. Bueno, estamos en una situación en la cual siempre puede ganar el otro. Es mucho mejor saber que dentro de 2 meses habrá elecciones en Chiapas, dentro de 6 meses las habrá en Nayarit, y habrá municipales, y habrá locales, y habrá otras, y la presión política se puede soltar, y a la vez la lógica de la representación local no es obliterada por esta lógica dramática y publicitaria de la representación federal. Hasta ahí, muchas gracias.